días con todo el equipo de la Asociación Sembrando Amor Familiar. Vamos a tener hoy día un tema muy importante que es sobre programación, elaboración de un programa de intervención. Van llegando personas, vamos a aceptarlas y responsable de esa capacitación es el magíster Orlando de los Rosario, docente universitario, especialmente de nuestra Casa de Estudios, Universidad Nacional Federico Piave. Muchas gracias, Orlando, y aquí el equipo y invitados que van a llegar. Lo recibimos con un fuerte aplauso físico. Ok. Ok, Mabel, gracias. Siempre complacido de estar con ustedes a buena hora en la modalidad virtual, ¿no? Que eso no impide que nos comuniquemos. Bueno, y como dijo Mabel, yo soy el psicólogo Orlando del Rosario Pacharres, terapeuta cognitivo-conductual y bueno, soy docente de la Vía Real. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes a pedido de Mabel, es un programa o cómo elaborar o esbozar un programa de intervención, ¿no? Que es lo que más necesitamos a la hora de trabajar nosotros psicólogos, ¿no? Porque eso es lo que nos va a definir como profesionales, qué hacer, ¿no? Muchas veces recibimos ya capacitación de cómo recoger información, cómo aplicar instrumentos, cómo hacer una conclusión diagnóstica, hasta ahí llegamos. El tema es cómo intervenir, que es la parte más, digamos, crítica, ¿no? Del tratamiento. Entonces, yo me he permitido compartirles ahora, voy a compartirles un material que luego también se los puedo pasar sin ningún problema, donde voy a esbozar un esquema, ¿sí? Un esquema es como a modo de plantilla que ustedes pueden ir usando de manera que se van guiando, pero esto lo pueden variar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al usuario, de acuerdo a las circunstancias y todo lo demás, ¿sí? La idea es esa. Entonces vamos a plantear un esquema, un seguimiento, y a partir de ahí vamos a generar alguna pregunta, ¿sí? A ver, permítame compartir pantalla. Me indican si se visualiza. Sí. Sí. Ya, lo voy a hacer un poco más grande para que lo veamos todos, ¿ya? No he querido traer PPT porque me parece que este esquema es más didáctico, ¿sí? Miren, nosotros antes de intervenir, lo primero que tenemos que tener claro es el recojo de información. Siempre, digamos, equiparen o comparen el programa de intervención con una investigación, porque en realidad es una investigación. Entonces, ustedes cuando tomen a una persona como usuario, como paciente, van a iniciar un proceso de investigación. Ustedes recuerdan en sus estudios de investigación, ¿qué es lo primero que hacen? Recogen información, ¿verdad? Aplican un instrumento para recoger información de la muestra. Igual, cuando tenemos a un usuario, lo primero que tenemos que es recoger información lo más fidedigna, lo más objetiva posible acerca de su problema, ¿sí? Es lo primero, ¿ok? Entonces, en esta parte de acá solamente voy a pasarlo rápido porque no es el objetivo de la sesión, pero es importante, ¿ya? Partir de un buen recojo de información. También otro elemento importante cuando yo asumo un usuario es que toda la información que yo recoja va a ser con la única finalidad de yo intervenir, ¿sí? O sea, la pregunta sería, ¿qué dificultad tiene esta persona para yo modificar su comportamiento? O sea, ese es el objetivo central de mi entrevista. O sea, no tengo que derivarme por las ramas ni preguntar aspectos que no me van a servir, ¿sí? Eso es lo puntual. Yo tengo que preguntar, tengo que averiguar, investigar qué dificultad tiene esta persona para yo poderla ayudar o modificar sus conductas, ¿sí? Entonces, el motivo de consulta es importante, ¿no? Pero una vez que yo define el motivo de consulta, tengo que averiguar
elementos muy importantes, puntuales, acerca del problema. Por ejemplo, si la persona me dice, hace varios meses me he dado cuenta que estoy sin ganas de ir a trabajar, ¿no? Quisiera dejar el trabajo, no me siento motivada o motivado, estoy pensando en renunciar, pero bueno, no sé, ese es el meollo en el cual se encuentra. Ese es el motivo de consulta. Ahora, a partir de ahí, yo tengo que empezar a preguntar. La pregunta de cajón es, ¿desde cuándo viene ocurriendo ello? ¿No? ¿Desde cuándo usted se siente así, desmotivado, sin ganas, etcétera? Eso es muy importante. ¿Hace 2 meses, hace 3 meses, hace un año, hace 3 años? ¿Desde cuándo? ¿Sí? La pregunta siguiente es averiguar los componentes de la conducta. En este caso, como es una conducta ya con matices depresivos, entonces no estoy diciendo que es una depresión, pero más como que tiende a una depresión. Entonces yo tengo que averiguar las características motoras de la depresión, las características cognitivas de la depresión, los componentes emocionales de la depresión, ¿sí? Entonces yo le preguntaré, cuando usted se siente desmotivada, sin ganas, etcétera, ¿qué es lo que hace? Conducta motora. Se duerme, se recuesta, pide ayuda, llama a alguien para conversar, se pone a llorar, se encierra, se queda echada en la cama. ¿Qué es lo que hace? Cuando usted se encuentra en esa situación que no tiene ganas de ir a trabajar, que se encuentra desmotivada y todo lo demás, ¿qué es lo que piensa? Es muy importante. ¿Qué pensamientos se le vienen a la cabeza? Entonces la persona puede decir, me pregunto qué estoy haciendo con mi vida, si hubiese conseguido otro trabajo, me gustaría irme a otro sitio, siento que en el trabajo me tratan mal, siento que estoy estancada, etcétera, etcétera, ¿no? O pueden aparecer condiciones tales como, me gustaría haber estudiado la carrera que mi papá me dijo, etcétera. O sea, todos los pensamientos que se le vienen. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Etcétera, ¿sí? Ahora, la conducta emocional, cuando usted se siente así, agotada, no, sin ganas de trabajar y todo lo demás, ¿qué es lo que siente? Y le damos opciones. Siente tristeza, siente arrepentimiento, siente frustración, siente cólera, siente ganas de estallar, se siente angustiada. ¿Qué es lo que siente? ¿Ok? Esto es muy importante. Se dan cuenta que yo me estoy limitando a averiguar aspectos del motivo de consulta. No me remonto a averiguar pues del pasado ni de la gente que la rodea por ahora. A mí me interesa encuadrar el motivo de consulta o el problema que trae la persona, ¿sí? Otra pregunta importante que yo debo de realizarle es el tema de los estímulos discriminativos. ¿En qué situaciones aparece este malestar? Que usted me dice que no tiene gana, que se siente desmotivado, etcétera. Suele presentarse antes de ir al trabajo, suele presentarse en las noches, en la mañana, cuando usted ve a su jefe, cuando encuentra a sus amigos, cuando habla por teléfono con un compañero de universidad, no sé, cuando ve a su hijo, cuando ve a su hermano, cuando está solo en su cuarto. ¿En qué situaciones? Para averiguar los estímulos discriminativos, ¿sí? Y luego también averiguaremos qué es lo que hace usted después, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que pasa algo después de que usted se siente así? ¿No? Alguien la consuela, se tira en la cama, no va a trabajar. ¿Qué hace luego? ¿Sí? Entonces, con esto yo ya tengo delimitado digamos, una perspectiva de lo que viene ocurriendo con estas personas, ¿sí? Recuerden aquí
en esta parte, mi objetivo es que yo debo identificar aquellos aspectos que posiblemente tenga que modificar en una intervención. La pregunta es, ¿para qué quiero averiguar algo de la historia de esta persona si no lo voy a modificar? Como psicólogo, como terapeuta, yo estoy en la misión acá de modificar un comportamiento inadecuado. Entonces, ¿de qué me sirve estar averiguando, ¿no?, otras cosas que no voy a poder cambiar? Entonces, si yo averiguo que tiene una conducta cognitiva de exceso de pensamientos irracionales, yo los voy a poder modificar. Si yo me doy cuenta que tiene un exceso de conducta de tristeza, la conducta de tristeza la voy a poder modificar y así por el estilo, ¿sí? Si yo me doy cuenta que esta situación se le presenta cuando se encuentra sola en su habitación, yo voy a poder indicar a la persona que modifique esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el objetivo de la recojo de información es ubicar aquellos aspectos que yo puedo modificar o ayudar a modificar en un proceso de intervención. Eso es básico, ¿sí? Eso es básico. Y por último, también otra cosa que es muy importante averiguar es el tema de las dimensiones de la conducta, ¿sí? Cantidad, cuántas veces se siente así, apatía, sin ganas, desmotivada, que usted dice que está triste, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana. Porque según eso, yo voy a determinar si es una conducta en exceso. Si me dicen no una vez a la semana, no es una conducta excesiva, por lo tanto no voy a modificarla. Pero si me dice sí al día, más o menos 3 veces al día, en una semana son 21 veces aproximadamente, es una conducta que está en exceso. Es preocupante, ¿no? Entonces la cantidad. Usted me dice que se siente triste, que se siente abatida, sin ganas, etcétera. Esa sensación de tristeza, desánimo, ¿le dura mucho? ¿Más o menos cuánto? ¿1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas? ¿Cuánto, señora, señorita? La duración, ¿ok? Eso es muy importante porque si una conducta de tristeza permanece durante 1 hora o 2 horas, nuestro objetivo será que esa sensación de tristeza disminuya, ¿ok? Si es que mejor desaparezca, pero que al menos que disminuya. Eso nos sirve a nosotros para tener un control sobre la intervención. Si la persona el primer día nos dijo que se sentía triste 3 veces a la semana y pasa 2 meses y ya no se siente triste 3 veces a la semana, sino 1 vez o 2 veces a la semana, disminuyó. Entonces nuestra intervención está siendo efectiva o están habiendo cambios, ¿no? La intensidad también es importante. Usted me dice que se siente desmotivada, cansada, triste, etcétera, etcétera. Si yo le pongo una escala del 1 al 10, señorita, esa sensación de desánimo, de desgano que usted experimenta, ¿qué nivel le pondría del 1 al 10? Me siento un nivel 5, un nivel 7, un nivel 10, ¿no? Nivel 10 es grave, es preocupante. Nivel 7, bueno, moderado. Nivel 5, nivel 4, entre los límites, digamos, manejables, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo ya tengo por lo menos unos 10 o 15 minutos de entrevista. Pero se dan cuenta que es una entrevista focalizada, es una entrevista dirigida con la finalidad de identificar el problema, ¿sí? Obviamente, pues ya los datos y eso, yo les sugiero siempre a las personas con quienes trabajo que estos datos sean reservados para luego, ¿no? No empecemos una entrevista, pero, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? No, porque esa forma policíaca de enfrentar por primera vez a un usuario no es conveniente, porque forma una barrera entre la persona y yo, y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que se forme más bien una alianza terapéutica.
yo le tengo que dar un ambiente de confianza, de comodidad a la persona. Entonces, estos datos los dejo para después, ¿sí? Los puedo, en algún momento los puedo recaudar, pero lo importante es esta primera vez, ¿no? Cuando yo le digo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? ¿Me podrías decir cuál es el motivo de tu consulta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿No? Bueno, entonces ya recogí la primera información. Con esta información yo ya tengo bastante material como para analizar, ¿sí? A ver, hasta aquí algún comentario breve, ¿no? De alguno de los participantes, porque tampoco me gusta estar hablando y hablando, ¿sí? Brevísimo, un comentario, una pregunta para llevar la secuencia, ¿ya? A ver. Bien, por la parte que se ha expuesto, se ve en verdad cómo se ha estructurado la entrevista para focalizarse en el problema. En cuanto a lo que son las preguntas, es algo genial porque digamos que nosotros con nuestro estilo es un poco más desorganizado y sin querer tocamos partes que no son tan importantes. En cambio, con esto que nos está mostrando esta guía, número uno, que vemos la experiencia y podemos ayudarnos a través de esa experiencia que nos está brindando para poder ser más objetivos y ahorrar tiempo, que es una de las cosas que muchas veces en el límite de una primera sesión es algo complicado. Muy excelente, muy bien. Entonces sigamos ese ritmo, ¿ya? Sí, tienes razón, José. La idea es priorizar. La demás información la podemos obtener en la segunda sesión, en la tercera sesión. Lo que pasa es que nos han metido como un cliché que en la primera sesión debemos obtener toda la información y eso no es adecuado, porque el usuario se va con esa sensación de, bueno, yo di y ¿qué recibí? ¿Ok? Entonces, de la primera sesión nosotros ya podemos estar dando indicaciones, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, a ver, compartir. Acá está, listo. Una vez que hemos obtenido la información necesaria, básica, lo de acá es opcional, o sea, esto yo lo puedo dejar para otra consulta, para la siguiente consulta, ¿no? Donde yo ya me voy por el desarrollo cronológico, es decir, de este problema que ha pasado acá, que se manifiesta de tristeza, de desánimo, de pesadumbre, yo voy a hacerle como una línea de tiempo, le llamo a esto, ya, una línea de tiempo, un desarrollo cronológico, que no es una historia, ¿ok? No es la historia, sino es una línea de tiempo. ¿Desde cuándo se viene presentando estas sensaciones de desánimo? Si tiene 25 años, desde los 20 a los 18, a los 19, hay otros sucesos donde esta persona también experimentó esa sensación de tristeza. De repente, cuando terminó el colegio y no tuvo una fiesta de promoción, cuando a los 20 años terminó con su enamorado, cuando a los 15 sus padres se separaron, cuando a los 21, no sé, pues su perrito se murió, etcétera. O sea, tenemos que averiguar, pero esto lo podemos dejar para luego, ¿sí? Es importante averiguar qué acontecimientos relacionados con el suceso de consulta han venido ocurriendo a lo largo de su historia, ¿sí? Esto es importante porque acá también nos va a dar información necesaria, pero no vamos a ahondar ahí, ¿ya? Ahora, la historia personal ya es más adelante, ¿no? La podemos hacer luego, ¿no? Averiguando aspectos muy importantes, pues, sobre algunos tópicos de su vida. No todos, ojo, no todos. Por ejemplo, en una persona adulta ya esto del desarrollo inicial ya es de más, ¿no? ¿Para qué le preguntamos a un adulto si se orinó en la cama, si tuvo bullying, etcétera? ¿Para qué? Si tiene relación con el problema, bien. Si no, no, ¿sí? Lo mismo pasa con los tópicos de educación, porque a veces hay experiencias traumáticas en los colegios, ¿no? Si tiene alguna experiencia relacionada a la tristeza en el trabajo, de repente la gritan, la comparan, la explotan, etcétera, etcétera. Y así podemos ir tocando aspectos diferentes, ¿no? Desarrollo psicosexual, actitudes, preferencias, interacción social, hábitos, intereses, pero siempre y cuando estos tópicos tengan que ver con la tristeza, con el desánimo, con la falta de motivación, siempre relacionándolos al problema. No tomemos información así desarticulada, ¿ok? Bien.
Eso lo podemos dejar para después, ¿no? Más adelante. La historia familiar también, ¿no? Acá lo que nos interesa es averiguar la relación que tiene con las personas que viven cerca, ¿sí? No es una historia completa, simplemente acá nos interesa qué problema, qué tipo de relación tiene con las personas con quienes convive directamente, no los que viven en el extranjero, los que no se ven, no, con quienes conviven, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ello, podemos presentar aquí, les voy a presentar un modelo, ¿no? Un modelo muy breve para que ustedes vean, ¿no? En vivo y en directo cómo se obtuvo la información de esta persona, ¿no? Aquí tenemos a una persona de 38 años, ¿no? Ahí están sus datos, el motivo de consulta, ¿no? A ver, lo voy a checar un poquito más. El motivo de consulta que refiere que no puede subir a los taxis porque piensa que se van a chocar o que va a suceder algo, algún accidente, sobre todo cuando estos aumentan la velocidad porque tengo miedo que le pase algo malo a mi familia. También cuando viajo en taxi, los otros carros no avanzan y los otros carros no avanzan porque hay una congestión de tránsito. Pareciera que el taxi en que me encuentro se va a quedar atrapado entre los otros carros del costado. En estas situaciones refiere a experimentar temor, sensaciones de mareo, taquicardia, sudoración profusa, desesperación, ¿no? Siento que el cuerpo se me debilita, que me falta el aire y me desespero. Entonces, como ustedes ya saben, es un caso típico de ansiedad, ¿no? Una fobia específicamente. Una vez que determiné el motivo de consulta, paso a determinar el problema. ¿Desde cuándo? Más o menos desde hace 2 meses. ¿Con qué intensidad? Una intensidad de 10, ¿no? Una intensidad de 10. ¿Qué piensas en ese momento? Llegó un momento en que parecía que se me iba a pasar la lengua. ¿Qué haces en ese momento? Abro rápidamente la puerta del taxi y salgo corriendo, ¿no? Ahí están las conductas motoras, las conductas cognitivas, las conductas emocionales, la intensidad de la conducta, ¿sí? Voy ubicando. Luego, esta parte del desarrollo cronológico del problema, porque dice que a los 35 años tuvo un incidente en la Panamericana Sur, etcétera, etcétera, y narra pues que por primera vez parecía que una camioneta se le venía encima por la velocidad de los autos, ¿no? O sea, es como una línea de tiempo del problema. Luego recuerda que en ese momento tenía esos pensamientos, ¿no? Y si una camioneta se me viene encima, ¿qué pasará con mi esposa y mis hijas? Recuerden que en este enfoque nosotros nos interesa mucho detectar las cogniciones y los esquemas distorsionados. Eso es lo que nosotros tenemos que detectar, ¿no? Nosotros los psicólogos cognitivos conductuales tenemos que tener una especie de radar, ¿no? Una especie de radar que estemos captando las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas y los pensamientos irracionales que tienen las personas. Eso es nuestro, como se dice criollamente, la carnecita que nosotros vamos a detectar porque esos contenidos vamos a modificar. Entonces tenemos que estar atentos a lo que la gente dice, a lo que piensa y a lo que cree. Y esta persona creía que si una camioneta se le venía encima, se preocupaba por su familia y su esposa, y eso hacía que aumente su nivel de ansiedad, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué más acá? Refiere que a los 36 años también tenía este tipo de pensamientos cuando tenía que viajar solo en el auto, ¿no? Después, a los 37 años se da cuenta que estas sensaciones aumentaban y hasta que llegan a la actualidad, ¿no? En la actualidad dejó de manejar el auto, ya no sale los fines de semana, no va a jugar, etcétera, etcétera. Le ha cambiado el carácter y esa es su problemática actual. Sobre esta problemática es la que vamos a trabajar, ¿sí? Acá, bueno, historia personal, hay datos importantes, breves, ¿no? Vamos pasándolo rápidamente.
resaltando pues que, por ejemplo, en la niñez se resalta que tenía un padre muy agresivo que lo gritaba y lo castigaba físicamente. Miren, eso ¿por qué lo averiguamos? Porque en su niñez tiene una relación importante con la ansiedad que ahora experimenta, ¿sí? En el caso de la educación, solamente destacamos que se comparaba mucho con el hermano. El hermano era chancón, inteligente y sacaba buenas notas. Desde ya se podía ver ese antecedente de compararse, ¿no? Se sentía menos. Un autoconcepto disminuido, creía que no iba a dar para tanto, ¿no? O sea, eso se averigua en la historia. Bueno, en el trabajo se narran, aparentemente no hay más cosas, ¿no? El desarrollo psicosexual, se nota pues que tuvo un inicio sexual con mucha tensión, también ansiedad, ahí lo leemos brevemente, y interacción social, dice pues que asiste poco a los temas de la fiesta de los vecinos y todo, también ansiedad, ¿no? Acá y aquí en la parte de familia solamente nos interesa saber en la edad de la señora, a qué se dedica y cuál es la relación entre ellos. Nada más, ¿no? Acá tenemos el nombre de la señora, su edad, a qué se dedica y nos dice pues que últimamente la relación entre ellos es tensa, ¿no? Él reconoce que se desquita con su esposa, se ha vuelto muy renegón y todo lo demás. En cuanto a la hija, ¿no? El nombre, la edad, y dice, es más comunicativa con la madre y reservada con el padre. Ahí nos damos cuenta ya cómo es la relación con la primera hija. La relación con la segunda hija, dice, de 13 años, dice, es un poquito floja para el estudio, pero la vamos empujando, la vamos ayudando. Sobre todo aquí se nota una relación pues un poco distante, ¿no? Y con la última hija notamos una relación más cercana, dice, ¿no? 11 años, está en 6º grado, es despierta, juguetona, es la alegría de la casa. Se nota claramente que este señor tiene cierta preferencia por la niña, ¿no? También en el caso de los padres, ¿no? El padre, 68 años, lo califica como renegón, enérgico, lo gritaba, ¿no? Esa condición. Y por último, con la madre, ¿no? La madre, 62 años, y la describe como una persona trabajadora, siempre estuvo pendiente de sus hijos, sacrificada y cariñosa, o sea, una adecuada relación. Listo, eso es suficiente, ¿ok? Hasta ahí hemos rescatado información referente a esta parte, ¿no? Hasta historia familiar. Esa información la podemos, como les digo, en la primera consulta basta con que lleguemos hasta aquí, ¿no? La descripción del motivo de consulta, la descripción actual del problema y las características de la conducta. Esto de acá, el desarrollo cronológico, la historia personal y la historia familiar, la podemos dejar para una segunda sesión y hasta para una tercera sesión, pero al final vamos a tener información siempre referida al problema, ¿sí? Bien, una vez que ya hemos recogido toda la información, pasamos a realizar un diagnóstico funcional, que es lo que nosotros hacemos en terapia cognitiva, ¿sí? Vamos a identificar las conductas que están en exceso, las conductas que están en déficit y las conductas que están en debilitamiento. Aquí ya empezamos a hacer una conclusión para tamizar aquellas conductas que vamos a modificar en un proceso de intervención, ¿sí? Entonces, para nosotros es más importante elaborar un diagnóstico funcional que elaborar un diagnóstico tradicional, ¿no? El diagnóstico tradicional en la universidad nos han enseñado que hay que decidir si la persona está deprimida, si está ansiosa, o sea, no, a nosotros psicólogos poco o mucho nos sirve estos diagnósticos tradicionales, solamente nos sirven para etiquetar a la gente que no es muy adecuado, no es muy saludable. Nosotros los psicólogos cognitivos usamos más el diagnóstico funcional, ¿no? Determinamos qué conductas están en exceso de todas las que nos ha comentado la persona,
qué conductas están en déficit y qué conductas están debilitadas. ¿Con qué finalidad? Estas conductas que están en exceso, yo en mi programa de intervención las voy a disminuir. Estas conductas que están debilitadas, con mi programa de intervención las voy a aumentar. Y estas conductas que están en déficit, ¿ok? En un programa de intervención las voy a instalar. ¿Por qué? Porque ¿a qué llamo una conducta en exceso? Se llama una conducta en exceso cuando en el repertorio conductual del usuario estas conductas están en demasiada frecuencia, ¿ok? O sea, a ver, están en demasiada cantidad. Por ejemplo, es lo que les decía al comienzo. Por eso es importante preguntar cuántas veces y cuánto dura. Si una persona me dice, yo me siento mal, desmotivada, con ganas de llorar, y me dijo en la primera parte que yo le pregunté cuántas veces, me dijo, yo me siento así a la semana, más o menos unas 7 o 10 veces, 2 veces por día aproximadamente. La pregunta es, en una persona común y corriente como nosotros, que no es que seamos normales, pero somos unas conductas, unas personas promedio, la pregunta es, ¿lo veríamos adecuado que ustedes lloran 7 veces a la semana? ¿Es parte de su comportamiento cotidiano? La respuesta es no, ¿no? Obviamente, posiblemente ni una vez a la semana ustedes lloren de tristeza, posiblemente. Pero esta persona sí me dice, yo más o menos lloro, me siento triste, estoy demotivada unas 7 u 8 veces a la semana. Esa conducta está en exceso. Es una conducta inadecuada, disfuncional. No estamos diciendo que está mal, que está enferma, que es patológica, no. Simplemente decimos que esa conducta en el promedio de la gente no se presenta y en esta persona se está presentando. Por lo tanto, es una conducta en exceso y debemos disminuirla. Por eso siempre la recuerdo. La conducta en exceso puede ser emocional, tristeza, pena, ansiedad, angustia, nerviosismo, cólera, conductas en exceso. Emocionales, conductas motoras en exceso, fumar, comer 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, chocolates, por ejemplo, ¿no? Consumir droga, beber cerveza 3 veces al día, todo lo que sea motor, dormir, ¿no? 7, 8 horas al día, 10 horas al día, 11 horas al día, es en exceso, son conductas motoras en exceso. Conductas cognitivas en exceso, pensar constantemente, de repente estoy en el trabajo, en las 7 horas que estoy en el trabajo, me aparecen pensamientos aproximadamente de unos, por eso lo registro, aproximadamente unos 10 o 12 pensamientos en el día de qué hago yo en este trabajo. Ese pensamiento constantemente me aparece unas 7, 8 veces durante toda mi jornada de trabajo. ¿Ya? Son 8 veces al día. En una semana, en 5 días laborales, son 40 veces a la semana. Yo estoy pensando, ¿qué hago yo en este trabajo? ¿Qué hago yo en este trabajo? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Es una conducta cognitiva que está en exceso. ¿Ok? Entonces, todas esas conductas en exceso, yo las tengo que registrar, anotar, llevar un conteo, porque esas conductas las voy a mencionar ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es una conducta debilitada? Una conducta debilitada es aquella que antes de presentar el problema, la persona la ejecutaba, ¿ok? Y ahora, a raíz que tiene esta dificultad, dejó de realizarla. Es decir, esta conducta como que se escondió, como que se ocultó,
Por eso se dice se debilitó, la dejó de realizar. No es que no la tenga, sí la tiene, nada más que se escondió. Por ejemplo, una persona triste, etcétera, etcétera, antes de ese problema salía con su enamorado, no sé, pues cada 15 días se iba al cine, a una fiesta, etcétera, etcétera. Ahora, desde hace 6 meses que está con este sentimiento de desmotivación, no ha vuelto a salir con su enamorado al cine o a una fiesta. Esa conducta se debilitó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esa conducta nuevamente aparezca, nuevamente se reactive, ¿ok? Y eso tenemos que averiguar en la historia, qué es lo que usted hacía antes de ello, ¿no? Iba a fiestas, salía, jugaba fútbol, leía, no sé, pues salía de compras, comía sano, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué es una conducta en déficit? Una conducta en déficit es aquella conducta que nunca la realizó, que no la realizaba, que no la tiene, que no la ha aprendido. Por eso ese déficit, obviamente, no hay cero. No la tuvo, nunca la hizo. Pero para efectos de tratamiento, sería conveniente que la instale, ¿sí? O sea, que la aprenda, que la realice, que la empiece a realizar. Ejemplo, una persona con esas características de depresión, ánimo bajo, etcétera, etcétera, por ejemplo, nunca había ido a un gimnasio. No lo había hecho, no lo había hecho, ¿ok? Entonces, ahora a raíz de intervención, yo como psicólogo, yo creo conveniente que esa persona comience a realizar actividades físicas, como por ejemplo ir al gimnasio, correr, trotar, bicicletear, etc. Conductas de deporte, de ejercicio físico para que sude. Entonces, esta conducta está en déficit, yo tengo que instalarla, ¿no? Entonces, es más importante para nosotros los psicólogos cognitivos identificar estas conductas. Y de esto yo voy a hacer una lista, un listado. ¿Qué conductas tiene en exceso esta señorita? ¿Qué conductas están debilitadas en esta señorita? ¿Y qué conductas no tiene para instalarlas en esta persona? Con esto yo elaboro mi tratamiento, mi programa de intervención. Con esto, acá yo empiezo a trabajar. Suficiente. ¿Para qué más? ¿Sí? Entonces, a partir de ello, yo voy a comenzar a elaborar mi programa de intervención, que es el que les muestro ahora. Acá está el programa, ¿sí? Que es lo que es el motivo de la reunión de hoy, sino que quise darles un previo para ver cómo se llega a esto, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir para escuchar algún comentario breve del auditorio. Me gustaría que compartamos, ya no solamente que nos limitemos a escuchar, sino que comentemos, preguntemos, ya lo sabía, no lo sabía, me parece interesante, no estoy de acuerdo, y dónde queda esto, no sé, pero pregunten, ¿ya? Pregunten, por favor. A ver, estoy atento a algún comentario o pregunta. A ver, un comentario, si no, nos vamos a quedar acá en mute, congelados, hasta que no comenten algo, ¿ya? La condición es, comentan y continuamos. A ver, así de sencillo. A ver. Comenten, si no, no hay almuerzo. Muy, a ver. Aunque sea, pregunten la hora, pero pregunten algo. A ver. De lo que has anotado ahí, haz un comentario. A ver, dale.
Profesor Orlando, ¿qué pasa si tenemos un consultante que no desea colaborar con la entrevista? Es muy importante con su respuesta. Ya. Claro, cuando una persona no contesta o contesta muy corto, sí, no, no sé, ¿no? Obviamente es porque tiene una barrera emocional. O está molesto, o está desanimado, o está triste, o está desmotivado, etcétera. O sea, tiene un componente emocional. ¿Ok? Tiene desconfianza, está cansado que le pregunten y le pregunten y le pregunten, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros tenemos que no preguntar casualmente, ¿no? Y más bien favorecer una técnica para que se desborde. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que esté molesto, como los adictos. Los adictos generalmente están molestos y cerrados, no quieren hablar del tema. Ya están cansados que la familia, el psicólogo, el sacerdote, la abuelita les comenten de la droga, ya están hasta acá. Una estrategia será casualmente yo no le hablo de la droga o del consumo. La clásica, ¿no? Desde cuando consume, porque consumes, ¿qué cantidad consume? No, no. Entonces yo le propongo otro tema. ¿Te gustaría hablar algo referente que no sea de tu consumo? Como por ejemplo, ¿qué? Y le estoy haciendo una pregunta abierta. Y pongamos en el caso que no quiero hablar de nada. ¿Estás molesto? Sí. ¿Te gustaría hablar de tu molestia? ¿Qué estás pensando en este momento? A ver, ¿qué es lo primero que se te ocurre en este momento? Estoy cansado de que siempre me pregunten lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Te gustaría decirlo más? ¿Te gustaría gritarlo eso? ¿Te gustaría gritarlo? ¿Qué haces tú cuando estás molesto? ¿Ves? Entonces te das cuenta cómo yo lo voy animando a que hable, pero sí, ya no lo tengo en ese sí, no, sí, no. Yo soy psicólogo y si estás molesto, expresa tu molestia en este momento. A ver, ¿qué cosas dices cuando estás molesto? Dilo, estás libre en ese espacio, es tuyo para que lo digas. Dilo, suéltate y comienza, ¿no? Posiblemente esa sensación de molestia disminuya un poco cuando la persona habla, grita y se suelta. Y entonces ese contenido emocional disminuyó y posiblemente tú puedas continuar con tu entrevista. Lo mismo pasa con la tristeza. Las personas que vienen tristes no quieren hablar. ¿Te gustaría hablarme de lo que sientes en este momento? ¿Qué estás pensando? ¿No? Y si vemos que la gente se quiebra, animarla, llora. Toma acá un pañuelito, un papelito, llora, suéltate. Yo soy psicólogo, no tengas vergüenza, somos humanos, llora. Y si tienes ganas de hablar llorando, hazlo. Le bajo el nivel de emoción. Cuando una persona está con el nivel de emoción alto, o está muy molesta, o está muy triste, o está muy nerviosa, o está muy desesperado o estresada, no va a querer hablar, ¿no? Entonces son estrategias que por ahí te pueden ayudar. Depende del contexto, depende del sexo de la persona, depende de la edad, depende de muchas, depende del ambiente, porque si tú estás en una casilla donde hay 3 personas a la vez, no vas a poder hacer eso, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, de muchos elementos, ¿sí? Entonces, siempre los invito, cuando una persona no quiere hablar, a nivel, digamos, cognitivo, explora su lado emocional y posiblemente la persona se suelte más, ¿ok? Bien, excelente. Bueno, ya hicieron una pregunta, podemos continuar. Ahora, a ver, comparto pantalla. Continuamos con nuestro tema, ¿ya? Aunque me hubiese preferido que participen más activamente, pero bueno, algo es algo. Bien, continuamos. Entonces, acá proponemos un esquema, ¿no? Un esquema que, dicho sea de paso, no es que tenga autores, no es que haya sido publicado en un libro, sino que es un esquema que se ha ido modificando a través de los años, a través de la experiencia, ¿no? Entonces yo he ido viendo qué elementos se pueden ir trabajando en una intervención. Como se ven ustedes, es un programa de intervención breve, ¿no?
No son los típicos programas que nos dicen, pues hay que abarcar todo el área de la persona, no. Vamos al punto, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero elaborar un programa de intervención, lo primero que tengo que hacer es mi línea base, ¿no? Lo que ustedes ya conocen, línea base, repertorio de entrada, ¿no? Aquí yo voy a enumerar, ¿no? Voy a pautar, voy a listar, ¿no? Todas las conductas, ¿ok? Que él identifique en esta parte. Aquí. Aquí. Todas las conductas en exceso, en déficit, debilitamiento, pero acá las voy a considerar en los niveles. A nivel fisiológico, a nivel motor, a nivel cognitivo, y acá faltó a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, a nivel motor, ¿cuántas conductas están en exceso? ¿Cuántas conductas están debilitadas? A nivel cognitivo, ¿cuántas conductas están en exceso? ¿Cuántas debilitadas? ¿Cuántas en déficit? ¿No? A nivel emocional, igual. Y a nivel fisiológico, bueno, acá había puesto porque es un caso de ansiedad, pero bueno, no, como dice acá, a nivel de ansiedad, se pueden enumerar también las conductas en exceso de ansiedad, por ejemplo, temblores, sudoración, taquicardia y todo lo demás, porque si bien es cierto, nosotros no vamos a actuar directamente sobre esas conductas fisiológicas porque son propias del sistema autónomo, pero sin embargo sí nos va a servir como una medida. Cuando reduzca el nivel de taquicardia, cuando reduzca el nivel de sudoración, ¿ok? Entonces yo voy a, me va a servir como un indicador que la ansiedad está disminuyendo, ¿sí? Con eso. Entonces elaboro mi repertorio de entrada, ¿sí? Mi lista, ¿ok? Mi listado es como vulgarmente yo a los alumnos les digo, ¿no? Les hago una comparación muy burda, muy tosca quizá. Es como si cuando yo soy un técnico, ¿no? En artefactos, por ejemplo, en lavarropas, y me trae un cliente un lavarropa, obviamente que no funciona, y yo como técnico la desarmo y comienzo a ver las piecitas que están fallando y determino, ¿no? Y hago una lista, ¿no? Esto que hace conexión con el motor está fallado. No sé, pues los botoncitos que no hacen contacto, o sea, elaboro como una lista. Le digo, señor, esto es lo que tiene su lavarropa y esto hay que hacer y esto hay que cambiar. Igualito, a este nivel, bueno, no tan igual, no es una comparación muy burda, pero a este nivel es como si yo enumero todas las dificultades, ¿no? Todas las fallas, entre comillas, que la persona tiene, ¿no? A través de su información que me ha dado para yo intervenir. Una vez que hago eso, elaboro mis objetivos, ¿no? Yo tengo que plantearme un objetivo general como la investigación. O sea, ¿qué quiero lograr con este programa de intervención? ¿No? Ustedes saben pues que un objetivo siempre empieza con un verbo, ¿no? Un verbo, ¿no? Luego seguido de lo que voy a hacer y en quién lo voy a hacer o a través de qué lo voy a hacer, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, mi objetivo general será disminuir, verbo, disminuir. Si es la ansiedad, obviamente tengo que disminuir. Si es tristeza, tengo que disminuir. Si es, por ejemplo, por ejemplo, exceso de ira, tengo que disminuir. Si son habilidades sociales, tengo que aumentar. Si es control emocional, tengo que aumentar, ¿no? Entonces, de acuerdo a él. En este caso, disminuir. ¿Qué voy a disminuir? Los síntomas de la ansiedad. O sea, que el objeto, ¿no? El objeto es digamos, lo que yo voy a modificar, los síntomas de la ansiedad, ¿no? No es que voy a disminuir la ansiedad, ojo, los síntomas, porque la ansiedad es un constructo teórico, vano, vacío, abstracto. Lo que yo manejo, lo que yo manipulo son los síntomas.
La respiración, la sudoración, la taquicardia, las cogniciones catastróficas, el hecho de la torpeza motora, eso es lo que voy a modificar, ¿sí? ¿A través de qué lo voy a hacer? A través de la aplicación de un programa, ¿no? Un programa conductivo-conductual. Entonces, ese es mi objetivo, ¿sí? Entonces, yo lo puedo plantear de manera general, ¿no? Al final del programa de tratamiento, el usuario será capaz de, en este caso, como era un problema de que no podía manejar, que no podía viajar en taxi, etcétera, porque experimentaba demasiada ansiedad, o sea, tenía fobia de viajar en auto. Entonces, al final del programa de tratamiento, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo voy a tener el criterio para decir, hasta aquí se cumplió el objetivo? Hasta aquí la persona cambió. Yo me voy a dar cuenta cuando esta persona sea capaz, cuando sea capaz de enfrentar, ¿no? Sin presentar respuesta de ansiedad y temor, cuando sea capaz de enfrentar situaciones tales como manejar su propio auto, viajar en taxi, solo o acompañado de amigos o familiares y encontrarse dentro de un taxi en medio de una congestión vehicular que ocurre debajo de un puente sin presentar respuesta de ansiedad, ahí yo doy por, ¿no? Entonces, el objetivo terminal te sirve como un límite para saber cuándo vas a terminar. Porque si tú no te planteas este objetivo, al final el tratamiento va a seguir y seguir y seguir y seguir y no sabes cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, es que le va apareciendo otro problema, ahora ya se pelea con su mujer y pasó un mes y empezó a consumir cerveza o marihuana y pasaron 3 meses y intentó suicidarse. O sea, al final estás mezclando cosas. No, el programa de intervención se hace para un solo objetivo. Si van apareciendo situaciones en el camino, para esa otra situación tienes que elaborar otro objetivo, ¿ok? Otra intervención. No puedes mezclar todo a la vez. Eso también es otro error que a veces cometemos nosotros, el querer ser todistas. Queremos que la persona salga 0 kilómetros, como si fuese una máquina que sale nuevita. No, eso es imposible, ¿sí? Nosotros ayudamos a las personas a encontrar soluciones específicas para problemas específicos, no para solucionarle la vida, porque nadie tiene una vida solucionada, todos tenemos problemas, siempre vamos a tener dificultades, nada más que unas dificultades son más apremiantes que otras, y nada más. Bueno, no nos salgamos del tema. Entonces, el objetivo terminal, ¿sí? Yo debo plantear, debo plasmar, debo delimitar mi objetivo. ¿Hasta dónde quiero llegar? Cuando llegue ahí, doy por concluido. Si no tengo esta meta, si no tengo este objetivo, me voy a perder, ¿sí? Este objetivo terminal, este objetivo final, se descompone en objetivos específicos, como la investigación. ¿Recuerdan? Tenemos un objetivo general y tenemos objetivos específicos. Los objetivos específicos son las divisiones que nosotros le hemos hecho al objetivo general basándonos en qué, en el diagnóstico funcional, ¿sí? ¿En qué nos basamos? En esto, aquí, en esto, en este objetivo, en el diagnóstico funcional. Si aquí encontramos una conducta en exceso, por ejemplo, encontramos que la conducta en exceso era mordisquearse las uñas, ¿no? Mordisquearse las uñas cada vez que tenía examen final o examen parcial, por ejemplo. Es una conducta en exceso, ¿no? Entonces, en este objetivo será disminuir o eliminar la conducta de morderse las uñas ante situaciones de exámenes parciales. Ese va a ser mi objetivo. Recuerden que el objetivo empieza siempre con un verbo. O sea, yo tengo que apuntar a que la persona logre esto. Y el verbo es una acción, ¿ok?
Entonces, en este caso, en este ejemplo que les planteé, yo voy a lograr que la persona disminuya su síntoma de ansiedad. ¿Cuándo? Número 1, cuando logre viajar en un taxi acompañado de sus amigos sin experimentar ansiedad. Cuando yo logre esto, habré logrado un pasito que contribuya al objetivo general. Número 2, cuando logre viajar en un taxi acompañado de su esposa e hijas sin experimentar ansiedad. Y así voy a elaborar. Ahora, ¿de dónde saqué esto? Ustedes dirán, ¿de dónde saco esto? De acá. De aquí. ¿Sí? De esto, que a su vez esta parte salió de acá. ¿Ok? Entonces todo está articulado. Entonces yo en este ejemplo puse 8 objetivos específicos, ¿no? Cuando esta persona logre viajar en autos que durante la marcha acelere la velocidad y no se baje, porque esta persona cada vez que viajaba en un auto y aceleraba la marcha, detenía y se bajaba. Ahora yo tengo que lograr que no se baje, ¿ya? Cuando esté en un taxi, en una congestión y tampoco se baje. Cuando maneje su propio auto, ¿no? Que logre manejar su propio auto, y cuando maneje su propio auto y salga a pasear nuevamente con su familia, porque todas estas conductas las tenía en exceso o las tenía debilitadas, ¿sí? Entonces, una vez que tengo mis objetivos, que pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, 6, 7, de acuerdo a las conductas problema que yo haya identificado, recuerden siempre el verbo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero que la persona logre realizar? Una vez que tengo los objetivos específicos, voy a proceder, ¿no? Voy a elaborar. Para cada objetivo, voy a proponer una técnica terapéutica para lograr este objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero lograr que la persona vuelva a viajar en un taxi acompañado de sus amigos sin experimentar ansiedad, ¿sí? Porque esta persona decía, yo le tengo tanto miedo a viajar en taxi que no puedo viajar solo. Tengo que viajar acompañado de 2 amigos. Yo me siento al medio, en la parte de atrás, y mis 2 amigos al costado. Aún así, yendo acompañado, me siento ansioso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que lograr? Que viaje, o sea, que primero viaje en taxi acompañado de sus amigos sin experimentar ansiedad. ¿Qué tengo que hacer para eso? Técnicas terapéuticas. ¿Qué técnica terapéutica voy a aplicar acá? Por ejemplo, puedo hacer una desensibilización sistemática, por ejemplo. O puedo hacer una técnica prevención de respuestas para la ansiedad, ¿no? Puedo hacer una técnica de relajación imaginal para reducir la ansiedad. Eso ya depende de lo que yo maneje o de la persona específica, ¿sí? Entonces yo propongo acá una técnica, entonces yo voy elaborando acá un plan, un plan terapéutico es como una sesión de clase. Cuando un profesor va a una clase, lleva todo anotado qué es lo que va a hacer. En los primeros 5 minutos yo haré motivación con mis alumnos. En los siguientes 10 minutos haré una actividad de análisis, una lectura. En los siguientes 10 minutos expondré mi clase. En los siguientes 10 minutos voy a hacer una conclusión y así. Y al final hago el cierre. Igual, cuando yo elaboro un programa de intervención, yo como psicólogo elaboro una guía de acción, una agenda. ¿Qué es lo que voy a hacer sesión a sesión? Entonces yo como ya tengo definido qué es lo que voy a trabajar, entonces digo, para el objetivo número 1, yo voy a aplicar esta técnica. Por ejemplo, desensibilización sistemática. La aplico en una sesión, en 2 sesiones, eso ya es a criterio, ¿sí? Aparte de aplicar una técnica, yo tengo que sugerir actividades propias de la vida del sujeto que ayuden a reforzar esta técnica. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero lograr que esta persona logre viajar acompañado de sus amigos sin experimentar ansiedad, ¿no?
y le enseñé la técnica de relajación imaginal, entonces yo le voy a sugerir a partir de mañana o en esta semana, señor, usted va a de repente prestarse o conseguir subirse en un auto con un amigo o dos amigos, pero que no, que sin que se ponga en marcha el carro. Simplemente ahí el carro detenido, ¿no? De un amigo, de un vecino, qué sé yo. Usted se pone en el medio, acá se pone un amigo y otro amigo y comienza a realizar la técnica, ¿sí? Eso no es una técnica, eso es una actividad, ¿no? Yo también le puedo decir, no pruebe, ¿no? O tiene que esta semana, vaya en un taxi con dos amigos, pues solamente que viaje una cuadra, nada más. Toma un taxi, o tiene que pagar, pues para eso le cuesta, ¿no? Toma un taxi una cuadra o dos cuadras y se baja, listo. ¿Qué experimentó? ¿Qué sintió? ¿Aplicó la técnica que le dije? Se dan cuenta que elaboramos una técnica y aplicamos actividades. Esas actividades refuerzan la técnica, ¿ok? No solamente se trata de decirle al usuario, aplicarle técnicas psicológicas, sino que tenemos que idearnos, ahí interviene mucho nuestra creatividad, sugerir actividades que se relacionen con esta técnica, ¿sí? Otro ejemplo, si yo le hago una técnica, no sé, pues de asertividad a un joven que le cuesta entablar conversaciones con personas del sexo opuesto, le hago en consulta, le hago la técnica de asertividad, ¿no? Le enseño a hablar y cómo dirigir, cómo mirar y todo. Te sugiero que mañana, bueno, ahora no en pandemia, pero en presencial, mañana cuando te vayas a la universidad y estés haciendo la cola del micro, pregúntele la hora a una señorita. Nada más. Pregúntele la hora. Así te dé miedo, así lo hagas con poquito, no sé, hazlo. ¿Ok? Entonces le estoy enseñando la técnica y le estoy sugiriendo una actividad relacionada. Y así, jóvenes, ustedes van a elaborar sus técnicas, ¿ok? Para cada objetivo. Por ejemplo, acá se les sugirió la técnica relajación muscular de Jacobson, ¿no? Actividad sugerida, como esta técnica es para relajar músculos, entonces se le sugirió que entrene 2 veces por semana, 2 horas diarias en un gimnasio, ¿no? Esto de acá va a complementar esta técnica. Y así van elaborando para cada objetivo, ¿no? Que ustedes quieran lograr una técnica y actividades. Ojo, un objetivo no necesariamente se trabaja en una sesión, o una semana, perdón. Un objetivo yo lo puedo lograr en una semana, en 2 semanas, a veces en 3 semanas. Eso ya depende de la dinámica que se vaya viendo, ¿no? Pero como yo tengo 8 objetivos, son 2 objetivos por semana aproximadamente, tengo 16 semanas de trabajo, ¿sí? Entonces, es una forma muy esquemática de presentar un esquema de trabajo, ¿sí? Bueno, este es en el caso para depresión, que es parecido, pero aquí en la depresión se toman mucho el tema cognitivo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Acá tenemos las estrategias para un programa de depresión y nada más. Bueno, eso es lo que se estila en un esquema de programa de intervención. Breve, conciso, no digo que sea sencillo, porque en terapia no hay nada sencillo, pero son pautas que a ustedes muy bien podrían servirle como una guía, como un punto de partida, porque cada uno de ustedes ya con la práctica que van teniendo, van a ir elaborando sus propias estrategias, pero esto que sirva como una pauta, como un punto de partida, como una especie de guía que los puede ayudar en las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Por mi parte, ha sido todo
el material que quería compartirles hoy día, muy breve, porque esto da para mucho, pero he tratado de resumirlo, y me gustaría ahora sí que cada uno de ustedes pregunte, comente o mencione algo al respecto de lo que hemos estado compartiendo, ¿sí? Ahora sí, los obligo, entre comillas, a que cada uno elabore una conclusión o un comentario final. Bueno, a mí me ha gustado mucho debido a que en realidad muchas veces en la universidad, bueno, lo digo de manera personal, ¿no? Siempre nos dicen observa, ve el motivo de consulta, busca tu diagnóstico, pero muy poco nos hablan de la intervención, ¿no? Y cuando nosotros salimos al campo nos damos cuenta de ello, y hemos observado, sabemos y cómo intervenimos. Y me gusta esa última parte también cuando el propósito, ¿no? Usted comentó algo del objetivo terminal, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deseamos terminar? Y eso nos va a ayudar bastante a dirigir ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Este plan de intervención, porque así vamos a saber en realidad si llegamos, ¿no? Con los objetivos que tenemos a cambiar, a disminuir algo, o nos hemos estancado ahí, o estamos trabajando otras cosas que no tienen nada que ver con lo que queremos trabajar. Eso Excelente, excelente. Buena conclusión, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En la vida cotidiana también, si nosotros no tenemos objetivos a corto, a mediano plazo, ¿a dónde vamos? O sea, estamos a donde la vida nos lleve, y no es así. Es importante los objetivos. O el día de hoy, ¿qué objetivo tengo? Llega al final del día, ¿lo logré? No lo logré. Y así, de aquí a una semana, a un mes, a un año, a 5 años, ¿cuáles son mis objetivos? Eso es muy importante. Y en un plan de intervención es más porque nosotros vamos a saber dónde dirigirnos, cómo dirigirnos, ¿ok? Excelente tu conclusión. A ver, otro comentario o otra conclusión final. Buenas tardes. Sí, Richard bueno, nos va a comentar. A ver, Richard. sí, bueno, yo estaba viendo, escuchando, atento, ¿no? Y me ha hecho recordar muchas cosas, ¿ya? Me ha hecho recordar muchas cosas y lo cual me ha agradado, ¿no? Sobre todo porque uno a veces tiene la idea de que en la primera sesión tiene que hacer una avalancha de preguntas y en el cual a veces el paciente, el cliente puede terminar desbordado o puede terminar bloqueado, ¿no? Ya, pues, ¿no? Entonces bueno, algo que he aprendido también yo es que hay que ser meticuloso y observar cuáles son la comunicación no verbal, ¿no? Cuando la persona está siendo preguntada, ¿no? Y bueno, este esquema me ha gustado, ¿no? Y el cual me parece práctico también seguir, ¿no? Gracias. Ok, excelente tu conclusión y tu comentario, Richard. Esperemos pues que la idea es que les sirva y les lo apliquen ustedes y como dicen, no es algo rígido, sino es algo sujeto a modificación de acuerdo a su estilo, al área donde trabajen, ¿no? Pero es eso. A ver, otra conclusión por ahí, final. Faltan 3 conclusiones, faltan 3 personas. 4, ya. 4 conclusiones más. Doctor Orlando, si uno después de la técnica le sugiere alguna actividad, pero ¿cómo motivarlo a que el consultante de verdad realice esa actividad? Porque hay algunos casos en el que uno dice, a ver, te sugiero realizar esta determinada actividad estos días, pero en la siguiente consulta dice, no lo hice. No, es que, no, ¿para qué? Pero en la primera comunicación que se tuvo, esa misma persona sí mencionó tener la predisposición a hacerla, pero ¿cómo hacer en ese caso? Sí, eso va a pasar en la mayoría de personas, ¿no? Que se comprometen y no lo hacen. Número 1, no puede estar lo suficientemente motivada, ¿no? Una persona se motiva no cuando yo le digo que le va a ayudar, sino cuando la persona está convencida que lo que está haciendo realmente le conviene, ¿sí? Entonces, ese es por un lado. Número 2, la actividad se sugiere, no la sugiero yo, sino la escojo, la pacto, la negocio con el usuario.
O sea, yo le estoy sugiriendo, pero lo vas a poder hacer, de repente te sería más fácil hacerlo el martes, el miércoles o el jueves. Te sería más conveniente hacerlo en la noche, en la mañana. ¿Lo vas a poder hacer? ¿Vas a poder conseguir a los amigos? No, que no, entonces no lo hagas con tus amigos, hazlo con tu hermana. ¿Estás disponible con tu hermana, tu mamá, tu pareja, tu hija? Lo negociamos. La idea es que le demos actividades que sean realizables. Matricúlate a un gimnasio, pero no tengo para pagar pues, la mensualidad del gimnasio, no tengo para pagar los 10 soles, perfecto. Entonces, en tu casa, ¿tienes un espacio libre, una azotea, no sé, un jardincito? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes ladrillos? ¿Tienes piedras? ¿Tienes, no sé, pues tienes un elemento pesado, una madera pesada? ¿Tienes una soga? No sé. Entonces ponte a saltar, ponte a cargar ladrillos. Si tienes un montón de tierra, agarra una lampa y comienza. La idea es que sudes, que hagas ejercicio. ¿Lo puedes hacer? Sí. Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir pactando, sugiriendo y que la persona los va adecuando, de manera que no le demos paso a que diga, no, no pude hacerlo. En el caso que la siguiente sesión la persona diga, bueno, sabe que no puede hacerlo, excelente, lo vamos a hacer ahora. Te dejé un registro para que llenes de todos los pensamientos negativos que tuviste durante la semana. Está vacío. Hagámoslo ahora. Nos va a tomar 2 minutos. A ver, dime, el día martes que te encontraste con tu ex enamorada, ¿qué pensaste? Ahí, lo anoto, tú lo anotas, etc. La idea es que lo haga. No hagamos una cosa que, ¿sabe qué? No lo puede. Ah, ya, no te preocupes. Eso jamás. ¿Sí? Le estamos quitando el compromiso a la gente y le recordamos, recuerda que todas estas actividades y acciones que te estoy sugiriendo no me van a beneficiar a mí, ¿no? Sino a quién, y esperamos que él nos diga, bueno, a mí. Entonces, yo te invito a que la hagas. Ahora, tú dime, si esta actividad te parece muy complicada, muy grande, la desmenuzamos, la hacemos más chiquita, la hacemos por partes. Esa es otra. Pero la idea es que la persona no se quede sin realizar actividades, tiene que hacerlas por su conveniencia. Siempre apuntemos eso. Lo que estamos haciendo te conviene a ti te va a ayudar, ¿ok? Son formas de ayudar a la gente a hacerlo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Comentarios, faltan 3 comentarios finales, conclusiones. Sí, voltea un poquito la cámara porque ahí parece como que me da la impresión que ahí están. Muy bien. A ver, conclusiones finales. Bueno, usted había comentado que no se podía trabajar 2 objetivos a la vez y a veces pues que en el momento que estás trabajando un objetivo, o sea, empiezan a aparecer otros, ¿no? Quería saber si para trabajar el otro objetivo puede ser continuo o tiene que esperar un tiempo una vez que hayas terminado con el primer objetivo. No, puede ser continuo si la persona accede, porque es como otro contrato que se hace, ¿no? Bueno, ya hemos superado, ¿no? Pasado los 4 meses, ya vemos que ya a ti ya no te cuesta viajar en micro, etcétera, etcétera, pero hemos detectamos que también se te presentó este tema del rompimiento con tu enamorado, con tu novio, y eso te está generando ahorita problemas, depresión y todo lo demás. ¿Te parece si trabajamos eso también? Sí, bueno, entonces empezamos otra vez. Ya no pues información porque ya la tenemos, ¿no? Ya sabemos la historia de la persona, etcétera, etcétera. Empezamos con la propuesta de otro plan de intervención, con otros objetivos, y empezamos. Normalmente, usualmente, la conducta, el comportamiento de la gente está articulado, ¿sí? Generalmente, cuando trabajamos ansiedad, algo de la depresión disminuye. Cuando trabajamos de la depresión, algo de la ansiedad también disminuye, algunas relaciones con la familia mejoran, etcétera, pero algo se va modificando. ¿Por qué? Porque el comportamiento es sistémico, ¿sí? Lo que pasa es que este tema de trabajar programas de intervención independientes nos ayuda a nosotros para poder manejar mejor las herramientas, la situación, y no estar así como al vacío, ¿no? Como tentando, ¿ok?
Se trata de darle un carácter más objetivo y más científico a la carrera. Para eso nada más, ¿sí? Pero el comportamiento obviamente pues es sistémico. No puedo separar yo la parte familia, de la parte pareja, de la parte laboral, ¿no? Todo está articulado, ¿sí? Bien, la última conclusión. Bueno, yo tengo una pregunta. En el caso de, al momento de indagar el motivo de consulta, el usuario venga pues, con varios motivos y no sepa enfocarse solamente en el principal, quizás. ¿Cómo se puede hacer Sí, casualmente es la mayoría de personas que llega así, ¿no? La mayoría de personas llega, es como una metáfora que en algún libro lo leí, pues no recuerdo, el usuario llega como con una madeja de lana enredada y nos la trae y nos dice, mire doctor o doctora, este problema tengo. Y nos muestra toda su madeja de lana enredada. Así vienen las personas, ¿sí? Con varias cosas a la vez. No pretendamos que venga con una, siempre van a venir con varias. Entonces, el criterio es, ¿cuál de estas situaciones que me presentas te están causando mayor dificultad? Si la persona no sabe eso, me dice, bueno, todas o dos. El otro criterio es, ¿en qué área de la vida te estás afectando más? ¿En tu área de pareja? ¿En tu área laboral? ¿En tu área académica? ¿En tu área sexual? ¿En tu área biológica? Entonces yo determino, entonces establezco prioridades, ¿no? Es así, ¿no? Porque si tengo varios problemas, hay un problema que me está afectando más, o bien a mí, o bien al contexto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la adicción. Yo consumo marihuana, ¿no? Semanalmente y todo lo demás, trabajo todavía, pero consumo, hace 2 años. Y a raíz de eso, pues, me estoy separando de mi esposa, porque ya se ha cansado de decirme y todo lo demás, y ya como que peleamos mucho y ya quiere irse. Y a la vez están por despedirme de mi trabajo. Porque bueno, llegó tarde, a veces falto, etcétera, etcétera, y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Un problema trae una. Entonces la pregunta es, ¿ok? La pregunta es, de estas 3 situaciones, ¿cuál crees tú que te está perjudicando más a ti? ¿Cuál te causa mayor dificultad? ¿El tema de separarte de tu esposa, el tema de dejar tu trabajo o el tema de que tu organismo ya esté sufriendo las consecuencias de la sustancia? Y el adicto va a decir, obviamente va a decir, no, la sustancia para mí no es un problema, ojo, es típico del adicto. Para mí la droga no es un problema. Así que yo voy a seguir consumiendo y todo lo demás. Entonces, ahí en adicciones pues es otro tema, ¿no? Hay que crearle conciencia, motivación de la sustancia y todo lo demás. Pero siempre hay que establecer prioridades, ¿no? Prioridades. De acuerdo a ello, tú eliges cuál de esos temas trabajar primero, pero recuerda que si tú trabajas un tema, el otro también se va a ir modificando y el otro también en menor o mayor grado se van a ir modificando. En conclusión, aquella situación que le esté causando más perjuicio al sujeto, tanto física como psicológicamente, aquella situación que le esté generando más conflicto personal, ¿no? Y bueno, esos serían los criterios para determinar la prioridad. ¿Sí? Bien. Profesor, yo tengo una consulta. Disculpe. Con gusto, con gusto. Quería preguntarle, por ejemplo, de los objetivos específicos que uno tiene, ¿cuánto tiempo es prudente trabajarlos? Porque a veces uno hace varios objetivos y como que luego dice, en 5 meses, 6 meses voy a terminar mi plan de intervención, pero ¿cuánto sería propicio o es de acuerdo cómo vamos viendo si el paciente va mejorando, va viendo un cambio? Depende de los cambios que van dando. Recuerda que si tú logras un objetivo, tú lo puedes lograr en una semana, o sea, en una semana, puedes lograrlo en 2, depende, ¿sí? Pero por eso los objetivos deben ser tan específicos que tú logres modificarlos en poco tiempo. Si te planteas un objetivo muy grande,
te vas a demorar más. Por eso te sugiero dividirlo, desmenuzarlo, ¿sí? Conductas específicas, modificar comportamientos específicos. Entonces, la respuesta es depende del avance, depende de la estrategia que tú estés utilizando, depende de la de la técnica que estés utilizando, ¿sí? Y también me tomo un tiempo para que se mantenga, por ejemplo, esta modificación, o simplemente termino el objetivo y paso a otro, o es que hago unas sesiones más para que reforzarlas, para que se mantengan. No, tú vas a pasar al otro objetivo cuando el anterior ya lo hayas logrado. Por ejemplo, lograr que viaje en un taxi con 2 amigos acompañados. En la siguiente semana, el usuario tiene que hacer esa actividad, porque se va desde su casa hasta la cancha de Fulbito, eran más o menos como 10 minutos en taxi. Entonces, esa situación, un sábado que descansaba, tenía que reunirse con sus amigos y viajar, contratar un taxi e irse a la cancha a jugar Fulbito. Logré hacerlo, ya no lo evité. Obviamente tenía ansiedad, pero apliqué la técnica de respiración y llegué y jugué. Ya lo logró. Pasas al siguiente objetivo, ¿sí? Ahora, no, pero todavía tengo ansiedad y todo. Bueno, la ansiedad la vas a tener, no es que va a desaparecer, pero lo importante es que lograste hacerlo, ir desde tu casa en taxi con 2 amigos, llegaste a la cancha, ¿sí o no? ¿Jugaste, sí o no? Con mayor o menor ansiedad, pero ya no es como antes que no lo hacías, ahora lo haces, ¿ok? Eso te indica que lograste el objetivo, puedes pasar al siguiente, ¿sí? Gracias. Ok, muy bien. Bien, creo que con esto hemos terminado. La hora también estamos en el límite, son 10 para las 12. Mabel, cuando desee cierre la sesión. Nuevamente te digo un gusto de estar compartiendo con con tus colaboradores y bueno, estamos Sí, aquí. Gracias. Gracias Orlando y gracias a todos ustedes. Nosotros en ASAP, ya saben, hacemos intervención, siempre tratando de hacerlo con profesionalismo, ¿verdad? Por eso es importante planificar, diseñar, buscar, seguir formándonos, porque lo que buscamos es hacer y lograr cambios concretos. Entonces, Orlando, muchas gracias, como siempre tú, muy didáctico y práctico. Un aplauso presencial y virtual. Ok. Gracias, Ok. cerramos la sesión. Orlando, hasta la próxima. Listo. Saludos. Gracias.